Yo, señorita Tamara, cuando llegan estos días para nosotros los adultos, es un día de fiesta, porque podemos conocer personas, conocer países, nos lleva a investigar y entonces solemos agradecer a personas, en este caso como Alan, como César, de la Confederación del Libro, y por supuesto a Cristina. Es un placer abrir los espacios y conocer muchas personas. Esta vez voy a hablar del Paraguay. Yo vengo de la tierra de los ríos estrechos, cortos, discretos. Por esta razón, cuando pude mirar desde la orilla y desde el aire el Paraná, el río de la Plata, el delta del Plata, el enjambre de ríos gigantes y majestuosos como los que constituyen estas tierras, donde confluyen alrededor del Paraguay, la Argentina, el Brasil y el Uruguay, Entre Ríos, el Iguazú, las Misiones, cuando pude verlos solo ahí y así pude imaginar y dimensionar la guerra de la Triple Alianza, un espacio para las bajas pasiones. Como sucede en muchísimas partes del mundo desde el inicio de la historia, cuando ésta es contada por los vencedores o los interesados manipuladores, solo puedo decir que la historia es una herramienta de manipulación y en este caso podemos afirmar que la América no conoce la historia del Paraguay, sino la versión contada por sus enemigos. Luego de leer y releer e intentar desenmarañar una historia confusa y contradictoria, al ser contada desde diferentes intereses y puntos de vista para tratar de justificar y justificarse, puedo contar que la guerra de la Triple Alianza o guerra contra el Paraguay entre 1864 y 1870 fue el conflicto militar en el cual la coalición formada por Brasil, Uruguay y Argentina lucharon contra el Paraguay. Existen muchas versiones, y al menos me encontré dos contradictorias respecto a los detonantes de la guerra. En esencia, hay una corriente del revisionismo argentino y la visión tradicional paraguaya que atribuyen el papel preponderante a los intereses comerciales y financieros de los británicos, a la ambición de los brasileños y al sometimiento reverente y a veces hasta vergonzante al darle rienda suelta a las bajas pasiones humanas de algunas de las autoridades de los argentinos y los brasileros. En cambio, la historiografía oficial, escrita por Brasil, Argentina y Uruguay, en menor medida, ponen acento en su inocencia y en la agresividad política del presidente paraguayo Francisco Solano López respecto a los asuntos rioplatenses. Lo cierto es que en octubre de 1864, las tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo, dividido entre los blancos y los colorados. El conflicto se desencadenó a fines de ese año cuando el mariscal Solano López, presidente del Paraguay, acudió en la ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco de Uruguay para auxiliar en la defensa de la ciudad uruguaya de Paysandú, en la guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado por la Fuerza Militar del Brasil. El presidente del Paraguay advirtió a los gobiernos de Brasil y Argentina que consideraría cualquier agresión a Uruguay como atentatorio contra el equilibrio de los estados del Plata. El presidente paraguayo López solicitó autorización al presidente argentino Bartolomé Mitre para atravesar su territorio rumbo al Uruguay con sus tropas, pero la solicitud le fue rechazada por este. El gobierno argentino simpatizaba con el Partido Colorado de Uruguay. En respuesta, tropas paraguayas ocuparon la ciudad argentina de Corrientes en 1865, forzando a la Argentina a entrar en guerra. Esta, aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo, el Partido Blanco, a partir de ese momento ya puede hablarse de la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra terminó en 1870, casi 6 años después, luego de la derrota del Paraguay que conllevó un desastre demográfico en el país, según distintas fuentes que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que Paraguay perdió entre el 50 y el 85% de su población, y quizá más del 90% de su población masculina. Casi 500.000 de muertos. Es la guerra más mortífera en la historia de América del Sur. Paraguay perdió gran parte de sus territorios, que consideraba suyos. El Brasil se quedó con unos 334.000 kilómetros cuadrados. Y el Paraguay fue condenado a pagar una abultada indemnización de la guerra, como en cualquier conflicto de la América mestiza. ¿Pero qué pasaba? Al inicio de la colonización española en América del Sur durante los siglos XVI y XVII, la gobernación del Paraguay tenía la directa salida al Océano Atlántico por los estados que ahora son brasileros, el Paraná y Santa Catarina.
Pero la conquista de los portugueses en los territorios de lo que es el Brasil iniciaron los conflictos entre ambos territorios, aupados por el Tratado de Tordesillas, emitido por el Papa Alejandro VI el Borgia, que marcaba el mundo conocido en dos partes, el este para el este para Portugal y el oeste para España. Los conflictos territoriales hacia 1864 en la región del Plata. Las expediciones esclavistas, los bandeirantes y mamelucos luso-brasileños arrasaron con sus incursiones ante la pasividad de las autoridades españolas. La zona del Guairá y la Vera, alcanzando también el alto curso del río Paraguay. Así fueron destruidas las ciudades de Ontiveros, Villarrica del Espíritu Santo, la ciudad real del Guaira, el Santiago de Jerez y las reducciones jesuíticas de San Ignacio, Nuestra Señora de Loreto, Santa María de Iguazú y las de las Mirandas. Tras el final de las incursiones a mediados del siglo XVII, las fronteras siguieron indefinidas hasta el Tratado de Madrid, firmado por ambas coronas en 1870. No obstante, los nombres utilizados por el tratado no correspondían a los accidentes definidos, de modo que las autoridades coloniales portuguesas y españolas continuaban con los conflictos de límites. De eso sabemos muchísimo los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los colombianos, los brasileros y un larguísimo etcétera. A producirse en 1811 la independencia del Paraguay, el conflicto de límites pasó de España y Portugal a Paraguay y Brasil. Tras la independencia del Paraguay volvieron a producirse incursiones luso-brasileñas hacia el nuevo estado. Sin embargo, el gobierno paraguayo de Gaspar Rodríguez de Francia, de Paraguay, y por otro lado, la negativa del gobierno de Río de la Plata en Argentina, con Juan Manuel de Rosas, a reconocer la independencia paraguaya y su derecho a comerciar a través del río Paraná. En el periodo siguiente de la independencia de América, Paraguay fue gobernado por Gaspar Rodríguez de Francia, intelectual paraguayo, se supone una de las personas más ilustradas de América del Sur. A la muerte de Rodríguez le sucedió su sobrino Carlos Antonio López, y a este le sucedió también su hijo, porque al parecer los tres primeros presidentes del Paraguay lo hacían de por vida. El Paraguay, sin embargo, era algo bien interesante. Instaló en Asunción una línea ferroviaria como las que había ya en Guyana, Brasil, Perú y Chile. Además tenía una fábrica con arsenales y astilleros, donde botaron 7 barcos de vapor al río Paraná. Y en la ciudad de Bicuí construyó también la primera fundición de hierro en Sudamérica. En 1864 ya inauguraría los primeros telégrafos de la región. Algunos británicos alababan el sistema educativo paraguayo y sostenían que había un enorme contraste con los británicos por la educación obligatoria, gratuita para todos los jóvenes paraguayos, diferente a lo que ocurría con casi 2 millones de jóvenes británicos que no tenían acceso a escuelas y colegios. Los revisionistas sostienen que los éxitos de la política paraguaya causaron recelo y fueron vistos como un mal ejemplo, y que los poderes extranjeros, los masones, quisieron suprimir. Una versión más sosegada, más equilibrada del asunto señala que el pueblo paraguayo seguía a sus líderes, no se consideraban como tiranizados y que el desarrollo económico del Paraguay era sustentado por las exportaciones de productos de alto precio en Europa, como la hierba mate, las maderas, y no tenían que envidiar los avances tecnológicos en las regiones o latitudes. Se destacaba más por la autarquía y la autosuficiencia en alimentos y materias primas, que caracterizaba a los paraguayos, y eso los diferenciaba con el resto del continente. El presidente paraguayo López redactó un pliego constitucional con el cual designaba a su hijo, Francisco Solano López, como presidente provisorio, y el Paraguay lo eligió por unanimidad. En 1864 el Estado paraguayo intentó incrementar su poderío militar porque creía estar al borde de un conflicto. De ahí se reclutó a toda la población masculina entre los 17 y los 40 años. Si bien el comercio y las finanzas británicas se vieron beneficiadas con la guerra, el Reino Unido también sabía que la guerra alteraba el comercio. Además, el Paraguay era un pueblo pacífico y un excelente cliente de las industrias completas, para lo cual contrató más de 200 ingenieros y técnicos británicos que estuvieron en el país hasta el final de la guerra. No obstante, está claro, desde el principio el ministro británico apoyó la Triple Alianza, que se firmó con el Tratado de Punta del Rosario en 1864, y a la cual Brasil y Argentina se aliaron al opositor uruguayo Venancio Ramos contra el gobierno liberal del Uruguay.
Algunas fuentes revisionistas, el ejemplo de la autonomía ideológica y económica del Paraguay era considerado nefasto por los británicos, quienes habían fijado su atención en el Paraguay como productor de algodón para una industria textil. Esta industria atravesaba problemas de abastecimiento debido a la guerra de secesión de Estados Unidos. Por lo tanto, el Paraguay era una gran alternativa. Otro factor es que el Reino Unido obtuvo un enorme beneficio económico de la contienda a la provisión mayor de armamento, municiones, embarcaciones y sobre todo cuando le prestaron al Paraguay una enorme cantidad de dinero a un interés oprobioso del 75%. La invasión brasileña en 1864 bajo el pretexto del abigeato, la invasión brasileña al Uruguay, a los uruguayos los acusaron de robarse el ganado. Entonces el Imperio del Brasil conminó al presidente uruguayo para que efectuara el resarcimiento a su país. Los uruguayos respondieron que durante la guerra civil no se podía garantizar la seguridad de propiedad de nadie, ni de brasileros ni de uruguayos, y menos aún cuando los propietarios brasileros y del norte de Uruguay habían tomado las armas. Mientras tanto, el ejército paraguayo en un constante aumento, el presidente López había dejado movilizados alrededor de 7.000 varones, y se informaba que el ejército paraguayo contaba 16.000 y entre 7.000 y 8.000 reservistas. Hasta 1864 el sueldo nominal del soldado paraguayo era de 7 patacones. Al mes pagaderos en 2 y 1/3 en metálico, otro en papel moneda y el restante en efectos. Iniciaba la guerra, el ejército dejó de percibir el salario y solo hubo 2 recompensas en un mes de sueldo. Se sufría una severa escasez de uniforme y de ropa de invierno. Una gran parte de los soldados paraguayos luchaban descalzos. Sin embargo, este tratado de la Triple Alianza puso a prueba el coraje de los paraguayos. El presidente argentino Mitre, con un alarde de prepotencia, decía que en 24 horas a los cuarteles, en 15 días en Corrientes y en 3 meses nos tomaremos Asunción. Y se tomaron casi 6 años. El día 5 de enero del 869, fuerzas brasileñas y algunos contingentes uruguayos entraron en la indefensa Asunción, donde apenas encontraron alguna resistencia. La ciudad fue sacada y arrasada, y hubo enormes pérdidas territoriales para el Paraguay. Al final de la guerra, Brasil obtuvo los territorios que deseaba y el Paraguay quedó transformado en un estado satélite del Brasil. El resultado más terrible de esta guerra fue la enorme mortandad de la población paraguaya. Las cifras de población a causa de las muertes directas o indirectas, hambre, estrés, epidemias como la del cólera, son variables que los autores aceptan que afectaron la mortalidad. Fue enorme. Este desastre demográfico en Paraguay se vio sensiblemente agravado en virtud del aniquilamiento de la población masculina en edad de reproducción. Un gran porcentaje de varones entre 15 y 60 años murieron en forma directa e indirecta a causa de la guerra. Y esta quedó conformada en su mayoría por mujeres. Entonces, el Paraguay tenía que tomar algunas medidas que son absolutamente importantes. Al final, la población paraguaya logró recuperarse gracias al concubinato, la relación marital de personas sin estar casadas, o una poligamia, que es el régimen familiar en que un hombre tiene varias esposas al mismo tiempo. Y esto se hizo recurrente en la sociedad paraguaya para lograr recuperarse. Más allá de las razones políticas que incitaron a Mitre a participar en la guerra, el general estaba convencido que tenía la obligación moral de introducir en el Paraguay las instituciones económicas liberales. En un discurso en 1869 afirmó que cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña, podrán en el comercio ver inscritas sus banderas, los grandes principios de los apóstoles del libre cambio. Han proclamado la mayor gloria y felicidad de los hombres. Al año del fin del conflicto, el gobierno paraguayo se vio obligado a contraer su primer empréstito con bancos británicos, endeudándose en 1.44 millones de libras esterlinas, de las cuales apenas le llegaron 200.000. Las otras se quedaron en los intermediarios, sobre todo argentinos y brasileños. El ferrocarril nacional y las nacientes industrias fueron destruidas o intervenidas por las compañías británicas. El mismo conde brasilero, el conde Edu, supervisó la destrucción pieza por pieza de la fundición de Ubicú y fue posteriormente incendiada e inundada. La producción agrícola fue puesta bajo su control a través de empresas brasileras y fuerzas militares brasileras financiadas por inversionistas británicos.
Esta guerra condicionó el ulterior desarrollo del Paraguay. En la literatura se habla de una novela de Emilio Salgari. Narra las aventuras de dos marineros ficticios de la Armada Paraguaya durante la guerra. La novela muestra una visión favorable a Paraguay y de Francisco Solano López. La guerra de la Triple Alianza también está representada en la trilogía del escritor Manuel Gálvez, compuesta por Los Caminos de la Muerte, Humanidad y Jornadas de Agonía. En esta novela, y para terminar, se reconoce algunas ideas de la gente del Paraguay. Dice: el presidente López tiene el don sobrenatural de magnetizar a los soldados, infundiéndoles un espíritu que no se puede explicar suficientemente en las palabras. El caso es que se vuelven extraordinarios, no le temen al peligro, enfrentan todo con arrojo sorprendente. Luego de economizar su vida, parece que buscan con frenético interés la ocasión para sacrificarla heroicamente y venderla por otra vida o por muchas vidas de sus enemigos. Cuando yo he leído esto, señor Itaquino y estimados amigos, no me queda más que aplaudir el valor y la valentía del pueblo paraguayo, en sus hombres para la guerra y en sus mujeres para resarcirse de las pérdidas. El Paraguay es un digno ejemplo de hombría de bien y de espíritu de ser mujer. Para mí, un aplauso para ustedes. Muchas gracias.